¿Cómo están, hermanos? Les saludo en la paz del Señor, una vez más presentes en este nuevo estudio bíblico, hermanos, que lo he titulado, hermanos, La salvación es personal. Lo he hecho en modo de pregunta, hermanos, para saber realmente si la salvación es personal o no, hermanos. Entonces, hermanos, para empezar este nuevo estudio bíblico, hermanos, siempre no pidiendo al Todopoderoso que nos dé la sabiduría, que nos ilumine, que nos lleve a toda verdad, hermanos. Entonces vamos a hacer una pequeña breve oración a nuestro Padre Celestial, pidiéndole siempre al Señor Todopoderoso que en esta día, Señor, nos ilumine, Señor, que nos des entendimiento, Señor, que nos des entendimiento tanto a nuestros hermanos, a los amigos que nos siguen en las redes sociales, a todos los hermanos que desean saber algo de la palabra de Dios. Bueno, Señor, acabando, Señor, este pequeño estudio bíblico, pedimos, Señor, por nuestro país donde estoy, Bolivia, Señor, aprovechando este tiempo de este estudio, Señor, que protejas esta nación, Señor. Gracias por todo, Señor. Gracias por tenernos de pie aquí a todos los hermanos en Cristo, que estamos fortalecidos mediante tu palabra, Señor. Muchas gracias, Señor. Amén. Bueno, hermanos, miren, esta vez vamos a cambiar darle otro toque, ¿no? A este pequeño estudio que vamos a hacer sobre temas principales, hermanos. Queremos también transmitirles este comentario que les hago, hermanos, con la finalidad, no de tal vez de hacerme, digamos, de hacer de este estudio tal vez una experiencia propia. No, hermanos, solamente les mostramos este tipo de enseñanza. ¿Por qué? Porque nosotros, hermano, yo personalmente, hermanos, aquí tengo, ¿no? Tal vez esa percepción, o se diría también esa inquietud, ¿no? De hacer estos temas bíblicos y también transmitirlos, ¿no? A la gente, o sea, de persona a persona, hermano. Y viendo esto, hermanos, comentarles esta situación que mi persona, tal vez en estos momentos, en estos tiempos, siento esa inquietud, ¿no? De transmitir la palabra de Dios a la gente cercana donde yo trabajo, hermano. Yo tengo un trabajo, ¿no? En el cual yo desempeño tal vez para satisfacer, ¿no? Estas necesidades del trabajo, del hogar. Anteriormente, hermanos, hemos explicado, ¿no? En un estudio bíblico respecto al orden que da al matrimonio. Dios, ¿cómo tiene que ser según la orden de Dios para el matrimonio, ¿no? Entonces ahí explicamos, hermano, qué es el papel fundamental del esposo, de que es cabeza de hogar, ¿no? Y es el proveedor. Y entonces por eso, hermanos, trabajamos, ¿no? Dios en este tiempo, hermanos, hay que estar nuestro corazón, y por eso lo hemos hecho estos estudios, hermanos. ¿Para qué? Para dar estos mensajes, ¿no? De arrepentimiento, de salvación, para todas las personas en nuestro entorno. Y pensando en eso, hermanos, hemos hecho unos pequeños... hemos comprado, hermanos, unos pequeños folletos en el cual mi persona, juntamente con algunos hermanos, estamos dándoles a nuestro entorno, en nuestro trabajo, ¿no? Y, hermanos, y hemos sentido esa inquietud, ¿no? De algunos hermanos que realmente, no sé si es la palabra adecuada, ponen excusas, ¿no? De ir a la iglesia. Les invitamos que vayan, que estamos en los últimos tiempos, les predicamos la palabra de Dios, pero lamentablemente, hermanos, siempre hay excusas, o siempre hay esperan un tiempo y dicen, no, esto, el otro. Entonces, hermanos, todas esas respuestas que hemos recibido por parte de las personas de nuestro entorno, de nuestro trabajo, dándoles el folleto, hermano. Tal vez algunas personas nos recibieron de buena manera, gracias, lo voy a leer, listo. Otras personas también, ¿y usted qué piensa de esto? O sea, quieren saber, tal vez quieren dialogar, ¿no? Y ahí nosotros ponemos de nuestro tiempo para darles esta palabra viva, para decirles que nuestro Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Y ahí les explicamos sobre estas enfermedades que recientemente hemos padecido, y tal vez un posible rebrote que está anunciando la humanidad. Entonces, hermano, viendo estas situaciones, hermanos, hemos
hemos dado ese mensaje a las personas de nuestro entorno. ¿Y qué es lo que manifiestan? Dan excusas. Y mediante esas excusas, hermanos, lo hemos convertido en preguntas, ¿no? En preguntas que la gente de verdad pregunta y dice, y nosotros la hemos transformado en respuestas. En lo cual, por ejemplo, hacemos la primera pregunta, que es tal vez la más principal, hermanos, que la salvación es personal, hermanos. O sea, hay gente que nos ha preguntado que si la salvación es personal, y nosotros le hemos dicho que claramente que en la Biblia no especifica que si la salvación es personal o no. Dice en algunos lugares, pasajes bíblicos, que cada cual, ¿verdad? Vuestras almas, dice, porque cada uno, inclusive desarrollando todo este estudio, vamos a ver que la palabra de Dios es clara, que dice realmente que no es personal. En algunos tal vez nos confundimos, hasta yo era confundido con esta pregunta que yo también la hice, y tú y tu casa son salvos. Es una pregunta, hermano, que la vamos a responder, hermanos, y estas preguntas con esta actividad que hemos tenido de repartir los folletos, nos han hecho estas respuestas, porque nosotros lo hemos transformado en preguntas. Dice, algunas personas dicen, cuando mi familia esté de acuerdo, todos nos iremos a la iglesia. ¿Será verdad que cuando estén todos de acuerdo se irán a la iglesia? Hermanos, nos pondremos a pensar, ¿no? A veces, ¿no? Inclusive otras hermanas, otros hermanos dicen, no, sabe que yo he conocido al Señor cuando yo tenía 16 años, he asistido a la iglesia durante 6 años, a mis 22 he conocido a mi pareja no era cristiano, y lamentablemente han venido mis hijos, todo, ya no he ido a la iglesia, lo he dejado, pero la verdad he hablado con mi esposo y él no quiere. Oye, yo no puedo ir sola, no puedo luchar contra toda mi familia, hermano. Y ahí no llega esa inquietud de nosotros y algunas personas, es personal, pero yo quisiera que se salve mi familia más, que yo no puedo ir sola. Son las excusas que ponen, ¿no? Algunos hermanas, personas que están ahí. Y esta hermana era cristiana, ¿no? Nos dice que sí, era cristiana. Entonces, sabiendo la palabra, entonces nos ponemos a pensar, hermanos, ¿cuál ha sido, digamos, la desvinculación, se diría en otras palabras, que ellos se han desmarcado de la palabra de Dios, conociéndole al Señor, bautizándose, ahora ya son casados, tienen hijos, ya no quieren ir a la palabra porque se van a sentir solos, ¿no? En la palabra. Entonces, mire, tal vez, hermanos, que algunos siervos de Dios dirán que no concuerda, o ¿Qué tiene la palabra con la que vamos a interpretar esta pregunta, ¿no, hermanos? Entonces no viene al caso, tal vez otros siervos dirían, pero en Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 2, nos indica, ¿no? La palabra dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. Hermano, en otras palabras, ¿qué nos quiere decir este versículo, hermano? Que cuando tú conociste la palabra de Dios, cuando tú has sabido de la orden que tiene Dios para tu vida posterior, por ejemplo, hay hermanos que estaban solos, que conocían el Evangelio, eran bautizados, estaban en el camino del Señor, y bueno, han venido con su pareja que no era cristiana, todo eso. Para eso, hermanos, dice, ¿no? Nos exhorta la palabra, dice que como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada. Tener que tomar la leche que es natural, la palabra viva, la palabra eficaz, la palabra oficial de Dios. ¿Qué dice el Señor? Dice, por ejemplo, cuando uno tiene que tener su pareja, tanto Pablo dice que no es bueno que el hombre esté solo. ¿Qué dice? ¿No? Nos dice que busquemos, ¿no? A nuestro yugo igual, no desigual, hermano. Es lo que pasa con algunas personas que eran cristianos y han buscado yugo desigual. Y hoy día están en el mundo, están en las cosas, en las costumbres, están en el mundo y ellos no se les habla la palabra y dicen, no puedo. Cuando mi familia acepta al Señor, estoy orando, dicen en su sano pensamiento.
Pero lamentablemente, hermanos, hoy día te digo, hermano, a ti, hermana, a ti, te digo que la salvación es personal, que uno acepta al Señor Jesucristo y uno es salvo. Y Dios va a obrar en tu familia. Si tú perseveras en la palabra, si tú intercedes por ellos, hermano. Entonces, con estas palabras, hermano, a los hermanos que nos han respondido de esa manera, les hemos dicho, hermanos, que nos visiten a este canal de YouTube para explicarles esta situación, cómo es mediante la Biblia, mediante la palabra oficial que es de Dios. Otra de las preguntas también, hermanos, que nos hicieron es, digamos, dice, otro hermano nos dicen, claramente, cuando deje de trabajar, dicen algunos hermanos, o me jubile de mi trabajo, dice, asistiré a la iglesia, dice. Ellos están esperando, hermanos, que trabajar, hacerse de bienes materiales, hacerse de cosas, tal vez trabajan por sus hijos para darles un futuro, digamos, dejarles algo en herencia, hermanos. Entonces ellos dicen, cuando ya sea mayor, ya no tenga fuerza, me jubile, todo eso, voy a ir a la iglesia, nos han contestado, ¿no? Pero yo pienso, no es que yo piense, hermanos, sino es que dice la palabra, hermano, dice que el hombre que edifica su casa, todo eso, es en vano, dice, si no está Dios ahí, hermano. Y entonces para eso nos dice la palabra, también hay unas respuestas de la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, en el capítulo 12, versículo 1, nos dice, acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos, lo que pasa ahora, ¿no? Y lleguen los años, ¿no? De las cuales digas, cuando tú digas, ¿no? Ya llegas los años, ya eres anciano, ¿no? En otras palabras, no tengo de ellos contentamiento. O sea, la persona que dice esta situación, cuando deje de trabajar, me jubile, asistiré a la iglesia, recién buscaré a Dios, tal vez en otras palabras nos quieren decir, ¿qué pasa, hermanos? Que cuando uno tiene juventud, tiene fuerzas, tanto espirituales, morales, puede ser fuerzas físicas inclusive, hermanos, uno puede alabar al Señor, adorar al Señor, ¿no? Tal vez escuchar la palabra, su pensamiento es más fresco, inclusive tiene más capacidad de aguantar, digamos, horas escuchando la palabra de Dios. Pero hermanos, mire, en la práctica no se ve eso, hermano. Hay personas que ya están tal vez mal, enfermas, ya son mayores de edad, van a la iglesia, hermanos. Pero ¿qué pasa? Eso se ve en todo, hermanos. Yo no estoy tal vez viendo algo que no es o diciéndoles algo que no es. Hermanos, en las congregaciones son mayores de edad, ya empiezan el cansancio, ya están de edad, los años encima. Empiezan a dormirse, hermano. Y es algo natural tal vez del cuerpo, ¿no, hermano? Porque no han conocido en su juventud a Dios, no han honrado la palabra de Dios. O sea, y ahí buscan a su conveniencia, hacen a lo que les conviene, hermano. Entonces, para esto va este mensaje, para esos jóvenes que dicen que cuando ya sea mayor de edad deje de trabajar o cuando me jubile voy a asistir a la iglesia. No, hermano, ahora es el tiempo que vayas, cuando tú tienes fuerzas, cuando tú tienes tal vez mayor desarrollo de tu inteligencia, hermano, cuando tú comprendes la palabra de Dios, interpretas la palabra de Dios. Pero cuando eres mayor, hermano, hasta el raciocinio se va, hermano. La mente, yo no estoy hablando fuera de lugar, inclusive a mí me pasa a veces me olvido algunas cosas, ya no sé dónde están mis otras cosas, hermano. ¿Y qué será personas más mayores que yo, hermano? Entonces, a pensarlo muy bien, hermanos, que no es así, que cuando tú te conviene, cuando ya tengas todas tus cosas bien, quieras buscar al Señor. No, hermanos, guarda la palabra en tu juventud. Claramente la palabra nos dice y nos exhorta a eso, hermano. Otra de las respuestas que hemos recibido también de los hermanos era esta, y lo hemos puesto en pregunta, ¿no? Dice, soy joven,
disfrutaré de la vida, dice, ¿no? Un joven nos dijo eso. Sé que voy a morir, dice. O sea, ellos tienen un pensamiento erróneo, ¿no? Dicen que son jóvenes. Sí, son jóvenes, ¿no? Tengo que disfrutar la vida, dice el joven. Tengo mis cosas, no voy a poder. Inclusive a un joven conversándole, dándole el folleto. Hermano, arrepiéntete, mire, ya están viniendo estos tiempos postreros malos, ¿no? El joven dice, soy joven, tengo que divertirme, tengo que disfrutar de la vida. Pues sí, sé que voy a, pero mira, estamos de paso, vamos a morir. Sí, sé que voy a morir, pero lo voy a disfrutar, dice, ¿no? No tienen esa, tal vez, inquietud, ¿no? Del evangelio, no tienen nada. Pero mire, la palabra de Dios les dice a esos jóvenes, ¿no? ¿Qué dice? En Eclesiastés, en el capítulo 11, versículo 9, nos dice, alégrate joven, dice, en tu juventud, y tome placer de tu corazón, los placeres de tu corazón, en los días de tu adolescencia. Cuando eres joven, haces lo que tu corazón dice, tomas placer, das riendas sueltas tal vez a tu corazón, ¿no? Dice, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, o sea, al deleite de tus ojos se refiere en otras palabras, pero sabe, dice, no, Dios, Jehová, Dios nos dice, pero sabe, le dice al joven, que sobre todas estas cosas Dios te juzgará, Dios juzgará tus actos. Entonces, mire, lamentablemente, hermanos, estamos tal vez poniendo excusas a la palabra de Dios, poniendo trabas, se diría en palabras más sencillas, trabas, poniendo peros también se dirían, ¿no, hermanos? Pero hoy día hemos hecho esta inquietud, hemos tenido en hacer este estudio bíblico para responderles a los hermanos con la palabra, porque ellos ponen excusas. Algunos hermanos, sí, su corazón también tal vez está queriendo aceptar al Señor Jesucristo, tal vez cambiando de vida, pero ellos siempre van a ver en su entorno qué es lo que pasa. Si me voy yo, o sea, hay personas, ¿no?, que no quieren dar el paso, no quieren, primero miran a su alrededor y ven, ¿no?, las cosas malas que el diablo les mete en su cabeza y dice, no, si me voy, a mí me va a rechazar, si me voy, tal vez me voy a divorciar, si me voy, tal vez mis hijos se van a ir de casa, si me voy, tal vez, o en mis vecinos no me van a saludar o no me van a mirar. Claramente el evangelio es para valientes, ¿no, hermanos? Y hoy te digo, hermano, a los que les hemos dado el folleto, les digo, hermanos, y les hemos indicado que visiten esta página. ¿Para qué? Para alentarlos, hermanos, para decirles que no es verdad. Si tú das el paso que es principal de entrar al camino de nuestro Señor Jesucristo, va a ser de gran bendición. Y vas a saber en lo posterior y vas a saber que ha sido la mejor elección que has hecho, dar el paso principal para seguir a nuestro Señor Jesucristo y aceptarle a nuestro Salvador. Hermanos, entonces, hermanos, pasando a otro tema, hermanos, también no hemos tenido, decirles también que las cosas gratas pasan. Algunos hermanos también nos dicen, sí, quiero ir, que conozco a Dios, pero hermanos, personalmente yo he tropezado, ¿no?, de persona a persona, o sea, no, hasta el momento no me había pasado esto, pero no siempre he tenido tal vez esa dicha de algunos hermanos hablarles y estos hermanos me responden, sí, quisiera ir, no había negación, estaba en indeciso, pero había una persona que le hemos hablado, ¿no? La persona también en nuestro trabajo, hermano, con las personas que relacionamos en nuestro trabajo, les estoy hablando, hermanos, con la persona que relaciono con mi trabajo, que estamos a veces, ¿no? Y dice, no, una persona dice, lamentablemente, hermano, dice, soy atea, mi confianza en mí misma, dice, que me cuido de toda enfermedad. Así nos respondió, hermano. Pero lamentablemente, ¿no?, esa persona claramente, ¿no?, en las escrituras nos indica, ¿no?, nos dice en Marcos 16, capítulo 16, versículo 16, dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo.
punto y coma. Mas el que no creyere será condenado, hermano. Ahora la pregunta es, hermanos, si esta persona que ha respondido así, ¿no? A la palabra de Dios, tal vez a querer darle, ¿no? Un mensaje de salvación. ¿Qué pasa, hermano? Si esta persona conocía la palabra de Dios, conociendo la palabra, lo ha dicho esto, hermano, es condenado. Lamentablemente, hermano, solamente nosotros podemos pedir misericordia, hermano. Pero si no conoce la palabra, no es, lo dice por decir, hermano, ahí está el oportuno socorro. Puede pedir el oportuno socorro y cambiar de opinión, hermanos, cambiar de opinión. ¿Para qué? Para que su alma sea salva. Nada más, hermanos. Entonces, hermanos, viendo esta situación y comentándoles también a los hermanos, a las personas, les hemos dicho que vamos a hacer un video referente a estos temas, hermanos. Y también, hermano, que en su corazón haya esa inquietud de ver los demás videos que hemos hecho, hermanos, respecto al matrimonio. ¿Qué Dios quiere en el matrimonio, hermanos? La mayoría de los hermanos miran su alrededor, dicen, no, mi esposa no es o eso o es lo otro, ¿no? Por eso, hermanos, a los hermanitas, a los jóvenes que son seguidores de Cristo, hermano, hagamos caso de la palabra. Si Dios ordena que no nos unamos en yugo desigual, hagamos caso. Estas son las consecuencias de la desobediencia. Cuando no obedecemos al Señor, ¿qué pasa, hermanos? Nos alejamos del camino, ya no, tal vez tenemos un vago recuerdo del evangelio de antes, íbamos a la iglesia y lo recuerdan y lo confiesan, he ido yo más antes, pero ahora ya no voy, hermano. Para esas personas hacemos este tipo de videos, para que esas personas reflexionen. Sí, todo ser humano cometemos errores, todos cometemos, no hay ni uno perfecto, entonces hemos cometido, pero enmendarlos el error es tarea de uno, hermanos. Posteriormente vamos a hablar también de un testimonio, ¿no? No entrando siempre en esa palabra que dice el Señor prohíbe ir a las fábulas, ¿no? Hermanos, entonces con estas palabras también le vamos a pasar a otro tema, tal vez, hermanos, desvirtuando, ¿no? Toda mala información o mala interpretación de la palabra del Señor, hermanos. También que yo he incurrido en eso, hermanos. Tal vez en mis primeros pasos en el camino del Señor creía esta situación, ¿no? Me habían inclusive cuadros, ¿no? Yo me he comprado cuadros, ¿no? Y lo he puesto en mi casa, y ahí en el cual decía, tú y tu casa serán salvos. Dice, acepta al Señor Jesucristo y tu casa. Y ahí el versículo más decía, ¿no, hermanos? Entonces, hermanos, para esas personas, tal vez estaban como yo estaba anteriormente, para ellos hemos hecho este video, para que reflexionen y saquen de toda duda lo que quiere decir la palabra del Señor, hermanos. Claramente, hermanos, lo hemos hecho como pregunta, ¿no? Esta parte. ¿Tú y tu casa son salvos? Nos hacemos esa pregunta, hermano, y vamos a responderlo con los versículos correspondientes, ¿no? Claramente, hermanos, más antes, hermanos, vamos a relatar tal vez algo muy corto, hermanos, para ver esta situación, si tu casa y tú son salvos, hermano. En el Evangelio de Pablo, hermano, Pablo estaba predicando en ciudades como en Tiratira, después ha ido a Filipos, donde lo encarcelaron, ¿no? Había una mujer, ¿no? En su predicación había una mujer adivina, en el cual Pablo, ¿no? Saca esos demonios, ¿no? Le cura a la mujer, le saca los demonios. Y lamentablemente esa mujer creo que trabajaba, ¿no? En un lugar y ya no era rédito de dinero para los de este, y en la cual toda la gente se vinieron contra Pablo y Silas, le dijeron, no, han venido, a la mujer lo han sacado tal vez sus poderes de adivinación que tenía la mujer ya no era conveniente, y justo a Pablo y a Silas lo encarcelan en Filipos lo encarcelan, ¿no? En la cárcel, y hay un carcelero, ¿no? Y Dios tiene propósitos grandes para todas las personas. Tal vez esa persona en la carcelera creía en Dios, tal vez estaba dudando, ¿no? Y su familia más creía en Dios, ¿no? Y en la cárcel, ¿no? Pablo y Silas empiezan a cantar, a adorar al Señor. Luego viene un terremoto, ¿no? Dios es grande y viene un terremoto. Pero
¿Qué pasa? Entonces, con el terremoto, el temblor de la tierra, se abren las puertas de la cárcel y el carcelero se asusta, ¿no? Y ve, va a la cárcel, se quiere inclusive matar, ¿no? Toma su espada y se quiere matar y dice, ¿qué pasa? No, esta vez ya estoy muerto, prefiero la muerte porque sabía él si se escapaban los presos, los encarcelados, ya él iba a morir, ¿no? Él iba a morir. Y ahí Pablo le dice, oye, no hagas esto, le dice, en el nombre del Señor Jesús, no hagas. Aquí estamos todos, no nos hemos jugado, todos estamos aquí. Uy, recién, ¿no? La palabra de Dios viene y Pablo le predica la palabra al carcelero. No solamente al carcelero, sino se le predica a su demás familia, ¿no? En la cual vamos a citar este pasaje bíblico que está en Hechos, en el capítulo 16, versículo 31, dice, ¿no? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. O sea, Pablo le dice, ¿no? Al carcelero, serás salvo tú y tu casa. Al carcelero le dicen, hermanos. Y en el versículo 32 dice, y le hablaron la palabra del Señor. O sea, le predicaron en otras palabras. Y a él, dice bien claramente, por eso lo he subrayado, hermanos, dice, a él y a todos los que estaban en su casa. O sea, en otras palabras, o sea, a todos los que estaban en su casa era su familia, sus hijos, su esposa, ¿no? Entonces, a él, en el versículo 33 nos dice también, y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas, ha lavado las heridas. Y enseguida se bautizaron con todos, él con todos los suyos. Pues se bautizaron él con todos los suyos. Ahora, hermanos, no malinterpretemos o la palabra de Dios. Aquí bien claramente en este pasaje, el contexto general es que la salvación, mira, dice bien claramente, ellos dijeron, crees en el Señor Jesucristo y eres salvo tú y tu casa. ¿Por qué, hermanos? Porque estaban en una casa, les ha llevado el carcelero a su casa y ahí les ha predicado, porque Pablo no se escapó, cuidó la cárcel, nadie se escapó, entonces por agradecimiento tal vez no el carcelero le llevó a su casa y ha creído en él porque era un hombre de bien que, mire, tenía que morir el carcelero. Tal vez si moría también su familia ya era matada. En esos tiempos la ley era muy fuerte, era dura, ¿no? En la ley de los romanos, de todo eso, de la antigüedad, la ley era dura. Entonces no era como estos tiempos, hermano, cuando, por ejemplo, la ley es... cuando comete alguien un delito, algo es instinto persona, o sea, es personal, no puede, digamos, la otra persona tal vez por complicidad, pero ya es otro tema, hermano. Pero, hermano, la ley era dura en ese entonces la familia era extinguida, los mataban directamente, hermanos, cuando incumplían las órdenes del rey del lugar, ¿no? Del faraón más antiguamente, ¿no, hermanos? Entonces, hermanos, a interpretarlo bien, hermanos. Aquí bien claro, dice, él y estaban los suyos más, aquí bien claro, los suyos. Todos han sido en ese tiempo salvos, hermanos. Han sido salvos tanto el carcelero como su esposa, sus hijos, todos. ¿Por qué? Porque toditos han creído en el Dios, toditos se han bautizado y toditos han aceptado a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, a interpretarlo bien, hermanos. Ahora, hermanos, otra parte, tal vez, hermanos, aquí, como le digo, como si está escrito, hermanos, que aquí tú y tu casa han sido salvos del carcelero, hermano. Tal vez esta palabra lo tomamos, hermanos, como para nuestros tiempos. Tal vez, hermano, si lo interpretamos de otra manera, hermanos, mire, tal vez ustedes, siervos del Señor que me ven, tal vez no estén de acuerdo conmigo, hermanos, no estén de acuerdo, ¿no? Pero yo les digo, tal vez por experiencia propia, hermanos, pero lamentablemente, hermanos, a veces no es bueno, ¿no? Contar nuestras vidas, todo eso, pero el Señor nos ordena de dar testimonio de nuestras vidas. ¿Para qué? Para que la prédica también sea como ejemplo, hermanos, ¿no? Entonces, hermanos, mire, cuando una persona, hermano, en una familia, mire de qué familia puedo. Ya, voy a darles un ejemplo de mi familia, hermanos. Mire,
Hace 27 años somos, digamos, mi padre, mi madre, somos 5 hermanos, puro varones, ¿no? Y el menor de mis hermanos, el más tímido, se diría, ¿no? En colegio se ven, ¿no? Las personas extrovertidas, introvertidas. Entonces, no, esa persona se va a estudiar a determinado lugar y exactamente debe ser 30 años, hace 30 años se va. Y entonces ahí el Señor le toca, tal vez ha tenido amistades de cristianos, todo eso. Entonces le toca al Señor. Él ha sido el primero que ha estado en mi familia. Entonces, hermano, ahí se cumple la palabra que dice cuando uno le toca a una persona, esa persona ya no está en tinieblas, hermano. Esa persona ya es luz para toda su familia, hermano. Entonces, él estudia ahí, regresa profesional aquí y él intercede, hermano, por toda su familia. Lo primero que tiene que interceder, ¿cuál es, hermano? ¿Cuál es? Cuando uno ya es hijo de Dios, cree en el Señor Jesucristo, ¿qué? Tiene que interceder por su entorno inmediato, que es su familia, sus hermanos, su papá, su mamá. Entonces lo que ha pasado durante 30 años ha intercedido él, tanto por mis hermanos, por el menor, por el que le sigue, hermano. Mire, y un testimonio verdad, ¿no? Es algo verídico, hermano, porque la verdad os hará libres a nosotros, hermano. No podemos estar cayendo en el error de contar fábulas, hermano. Este es un testimonio real, que toda mi familia, hoy en día, hermano, todos somos cristianos. Todos somos creemos en el Señor, con nuestros errores, con nuestras imperfecciones, hermano. Creemos en el Señor y ahí se cumple la palabra, ¿no? Tal vez simbólicamente se cumple que dice tú y tu casa serán salvos. ¿Por qué? Porque la luz ha llegado a tu familia, ha llegado y ha tardado, hermanos, 30 años. Hay uno más, hermanos, como tal vez como mala noticia o desventura de nosotros. Hay un hermano que no está convertido, pero nosotros intercedemos ante el Señor Jesucristo por su vida, hermano. Pero lamentablemente, hermano, a veces las cosas no se dan a lo que nosotros queremos, sino es la voluntad del Señor, conforme a su propósito del Señor, hermanos. Y otro día también, hermanos, en otra ocasión vamos a hacer otro estudio bíblico donde vamos a explicar por qué Él no puede entrar al camino del Señor, o por qué hay muchas personas que tal vez, hermanos, se ve esto en diferentes congregaciones que hemos visitado, nos han invitado en sus aniversarios. Se ve que los hermanitas, a veces las hermanitas nomás están presentes y sus esposos, o bien los esposos nomás. Ay, raro es el que viene con su familia, su pareja, sus hijos, todos, ¿no ve, hermano? ¿Qué pasa? Hermana, ¿por qué no sola estás? ¿Cuántos hijos tienes? A veces, hermanos, decimos, ¿no? Personalmente esto va, ¿no? En una encuesta o en una pericia psicológica, algo siempre, ¿no? O, a ver, más sencillo, en un banco. ¿Qué es lo primero que hace el banco para tener un préstamo? ¿Qué dice? El banco te dice, señor, sí, ¿dónde trabaja usted? ¿En qué trabaja? ¿Cuánto gana su sueldo? ¿Tiene su esposa? ¿Tiene sus hijos? ¿Tiene sus bienes? ¿Tiene su casa? ¿Tiene sus autos? Todo. Te hace un estudio, ¿no? De si tú vas a poder, ¿no? Pagar, digamos, las cuotas mensuales del préstamo bancario. Entonces, igual un psicólogo te dice, no, ¿qué es esto? Pero, hermanos, ¿qué pasa en las iglesias? A veces, hermanos, vienen hermanitos que se congregan 2, 3 días, se congregan, por decirles medio año, un año, ya se ve que ya son firmes, están en el Señor, ya son constantes. Se ve, hermano, eso se ve, sí, a simple vista, se ve que son. ¿Qué pasa, hermanos? A veces no hay ese estudio que tiene que tener el pastor. Decirle, mire, hermana, ¿por qué usted viene sola? ¿Cómo está? ¿O qué pasa? ¿O esto, el otro? Para saber en qué está fallando, o qué error está cometiendo, o si está en pecado o no está en pecado, ¿no? Entonces, hermano, a veces decir, no puedo, todo me va mal, esto me va mal, pero no sabemos, hermano, cuál es su vida, ¿no? Después de la iglesia no sabemos qué vida pueda llevar una persona, si está conforme a la palabra, si vive con la palabra, si vive en sujeción, ¿no? En su esposo, en su esposa, o bien ella trabaja y ella es la que mantiene, su esposo se dedica a tomar. Entonces no está cumpliendo el rol que le ha dado Dios, ¿no? No está cumpliendo la tarea que le ha dado, la orden que ha dado Dios. Entonces, hermanos, tal vez una reflexión, ¿no? Para todos los siervos de Dios, para todos,
también para mí, hermanos, para todos sirve esta reflexión, para que seamos un poco más, que nos interesa, ¿no? Que nos interesa tal vez, no la vida, no lo que hace el dinero, no, sino la vida, cómo puede ser salvo, cómo ayudarle a esa persona, de qué manera, hermanos. Entonces, por eso, hermanos, he puesto estos temas que son bien importantes, hermano, cuando uno es, digamos, es una decisión que uno pone, por ejemplo, de estos hermanitos que ponen excusa. Y si en este video, hermanos, se van a poner, van a abrir su corazón hacia el Señor y van a dar el primer paso, hermanos. Primer paso. Aceptan al Señor Jesucristo. Sus hijos, su esposa, nadie acepta. O viceversa. O el esposo acepta al Señor Jesucristo, como yo lo he hecho en mi familia, hermanos. ¿Qué pasa? Lo primero que hay que hacer, hermano, cuando tú aceptas el primer paso, vas a tener una guerra espiritual tremenda, hermano. No solamente, mire, de todo, hermano. Mira, les voy a dar dos ejemplos de guerra espiritual, de música, por decirle, ¿no? El otro escucha otra música, el otro escucha otra música. De costumbres, de tradiciones. El otro hace su, por decirle, en carnavales festeja la tradición del mundo, ¿no? En Navidad festeja la tradición del mundo. Ya, el cristiano que es seguido ya no festeja, entonces hay un desacuerdo total, hay un yugo desigual, que hay todos por su lado. Pero hermano, ¿qué tiene que hacer la persona que acepta a Jesucristo? ¿Cómo tiene que interceder ante Dios, ante el Señor Jesucristo, para su familia, hermano? ¿Cómo? Lo primero, hermano, es interceder por tus familiares, orar, clamar, gemir, pedir, rogar, hacer ayunos, hermano, para que Dios toque sus corazones, ¿no? Después, hermano, es el testimonio propio. Si tú tienes un buen testimonio, si tú vives conforme a la palabra, la gente te ve tu manera de vivir, de ver las cosas, lo que no, tal vez no tienes conflictos ni peleas que son ocasionados por tantas razones, hermano, por la falta de piedad, por la falta de orgullo, tienes mucho orgullo, tantas cosas, hermano, que podemos decir. Entonces tiene que ver en ti un ejemplo, ¿no? Ese cambio que tiene que haber, que tú ya eres hijo de Dios. Entonces sirve como ejemplo para tu familia, en el B. Y en el C, hermano, es predica la palabra. Tú tienes que predicar, primero, ¿a quiénes? Si tú estás primerito en el camino del Señor, tienes que predicar primerito a tu familia. Aquí como lo he hecho, hermano, tal vez no es el orden correcto, pero hermano, yo lo he hecho en esta manera. Primero, ¿cómo tienes que interceder? Primero por tu pareja, con la que vives. Porque ¿qué dice la palabra? Que son uno solo. Tu mitad está convertida, tu otra mitad no está, hermano. Entonces, primero es por tu pareja. Después, hermano, por tu casa. ¿Quiénes son en tu casa? Tus hijos, tu familia. Tal vez vives con otra persona más, pero es tu casa. Tienes que interceder, tú tienes que interceder. Es lo que tienes que hacer tú, hermano. Después, hermano, tienes que interceder por tu vecindad. Después intercedes por tu departamento. Después puedes interceder por tu país. Y luego por todo el mundo, hermano. En orden, hermano. Porque, hermano, ¿de qué sirve si tú, hermano, intercedes por el mundo y tu pareja, tu mitad de tu cuerpo o tu cabeza no está de acuerdo a los planes del Señor? En vano intercedes, hermano. Primero tienes que interceder por tu hogar, por tu entorno, en otras palabras. Entonces, hermano, también después testimonio, como les he dicho. Y el último es la palabra de Dios, que hay que hacer conocer a nuestro entorno, a nuestra familia, si no son convertidos, hermano. Es la primera tarea que tenemos que tener. Claramente del libro de Timoteo nos dice, ¿no? En el capítulo 4, versículo 2, nos indica que prediques la palabra, que instes. Esta palabrita también es muy conocida, ¿no? En el mundo, que dice, y le han instado, por eso se ha ido de la casa, le han instado, así en problemas del proceso familiar, se escucha esta palabra, insta. Pero esto es en el Señor instar a la persona, decirle, convencerle que Jesucristo es el único camino que nos lleva a la vida eterna. Entonces dice que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, dice, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina, la palabra sana, la palabra eficaz, ¿no? En el versículo 3 nos dice, porque vendrá tiempo cuando no
sufrirán sana doctrina. O sea, cuando no haya sana doctrina, cuando no haya palabra viva, cuando no haya verdad, solamente mentiras, ¿no? A eso se refiere. Entonces dice, si no teniendo comezón, van a tener ganas, se dice en otra palabra, de oír, dice, ¿no? Se amontonarán maestros, todos van a venir como maestros, conforme a sus propias concupiscencias. ¿Concupiscencias qué es, hermano? A sus propias ideas, a sus propias teorías, a sus propias ideas, tal vez decisiones, se podría decir en otras palabras. También en el versículo 4 nos dice, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué nos quiere decir esto, hermano? Dice bien claro, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. ¿Qué pasa? En algunos lugares, hermano, no vamos a dar nombres, nada, hermano. Aquí, hermanos, claramente hemos dicho que nosotros damos la palabra del Señor, nada más. Pero ocurre, ¿no? Inclusive al dar nuestros folletos, hermano, hemos dicho, ¿no? Algunas personas, ¿qué ha pasado? ¿No sabías tú que no tienes que juntar con...? No me decían, sí. No, ¿y qué escuchabas en la prédica? ¿Qué te decían? No, me contaban de su vida, que esto, que... Mucho cuidado, hermano. Tú, hermanito, que tal vez tienes esa disponibilidad, hermano, de tal vez orientar, ¿no? Predicar la palabra en tu trabajo, en otros lugares. Cuídate mucho de no contar fábulas, hermano, porque las fábulas no enriquecen nada. Las fábulas, hermano, son cuentos, son vanidades que pasan en la vida, que tú la cuentas, que Dios, la plata, que la prosperidad, que esto, que lo otro. No, hermanos, cualquier testimonio que des, hermano, es un testimonio conforme a la palabra de Dios, conforme a lo que está escrito, hermano. No te salgas, hermano, del contexto de contar tus cosas íntimas, tus cosas que no debería saber nadie más. Si lo cuentas tu vida, que sea para gloria y honra del Señor, que sea como un ejemplo de vida para las demás personas que han decidido seguir a Cristo, para las demás personas que están naciendo en el camino del Señor. Claramente aquí le decimos, ¿qué dice aquí? Bien claro. Aquí dice, desead como niños recién nacidos, dice, a los que están convertidos, ¿no? Que son niños espirituales, dice, que la leche espiritual no sea adulterada. Entonces dice bien claro, no sea adulterada, porque la adulterada, hermanos, a los niños, ¿a qué lo llevan? Digamos, la leche que no es natural, que es del seno del materno, hermano. Llevas, hermano, a que uno crezca débil, una caída ya esté rompiendo el hueso, otra entonces no, dice aquí la leche que es de verdad, no, la leche no adulterada, dice, hermanos, para que ella crezca, hay que crecer para salvación, hermanos. Entonces, hermanos, con estas palabras, hermano, y con esta estudio bíblico, tal vez, hermano, que todo lo hemos hecho en preguntas. Queremos dar respuesta a todos los hermanos, que tal vez, ¿no? En su inocencia dicen, ¿no? Tú y tu casa, hay una promesa del Señor, que tú y tu casa serán salvos. Dicen ellos, ¿no? Sí, hermanos. Si la palabra, hermanos, es entendida, así lo entienden ustedes, pero analizando versículo por versículo, no es así, porque todos en esa casa, en ese cárcel, han sido salvos, porque todos han creído en la palabra, todos han recibido al Señor Jesucristo. Entonces, por eso dice la palabra, pero tú, hermano, que tú, también, hermano, si tú lo ves de la manera espiritual que tú lo ves, en otros casos se da. Cuando una persona llega por X razón, conoce el Evangelio, llega a su casa y en su casa no han aceptado al Señor Jesucristo, puede pasar, hermano, uno intercediendo, ya les hemos dicho, lo primero es interceder, después dar un testimonio y después predicar, hermano, predicarle a tu familia. Si tú ya sabes un poco, se supone que tú ya vas a la te congregas porque eres cristiano, te congregas. Entonces, ¿qué es un deber? Lo primero de un cristiano es llenarse de la palabra, del conocimiento de Dios, conocerlo a Dios. En varias oportunidades ya hemos mencionado, ¿no? Es conocer a Dios. Conoces a Dios, ya eres apto tú
tú, hermano, tal vez no tienes estudios teológicos amplios, hermano, pero no, tú ya conoces la palabra y tú puedes darlo a tu familia. ¿Por qué? No, pues, hermano, a veces, hermano, una persona extraña no va a llegar igual que tú, que eres familiar de tu persona, que él es tu hijo, que él es tu hermano. No va a llegar. Tú puedes llegar con más facilidad, puedes estar en tu casa. Ves una persona, por ejemplo, hay hermanos que misioneros que te tocan la puerta. ¿Qué decimos, hermano? ¿Qué decimos? No está nadie, no tengo tiempo. ¿No ve? Pero tú, hermano, puedes llegar a tu familia, hermano. Entonces, hermano, a que tú hagas lo correcto, hermano. Haz lo correcto, porque después, hermano, ¿qué pasa? Se va a cumplir esta promesa. Espiritualmente se cumple. Si tú trabajas, ¿no?, en el orden que Dios da, de interceder por tu familia, de interceder por todo, hermano, según el orden. Tú también das testimonio y das tu prédica, tu palabra, hermano. Ahí claramente la palabra nos dice. Bueno, hermanos, aquí concluyendo ya con un nuevo estudio bíblico, siempre pidiendo a nuestro Señor, ¿no?, que toda palabra que salga de nuestra boca sea de verdad, sea de edificación para los hermanos, sea de bendición, hermanos. Es lo que pedimos al Señor, que no sean palabras enseñadas, que no sean palabras científicas, hermanos, que sean palabras que lleguen al corazón, que de verdad transmitan, ¿no?, un mensaje de salvación, Señor. Eso te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Dios Padre, te pido eso, Señor. Concluyendo, hermanos, y esperando siempre que Dios nos dé otra oportunidad para hacer un nuevo estudio bíblico, nos despedimos, hermanos, esperando siempre que ustedes sean bendecidos con esta palabra. Gracias, hermanos, por vernos. ¡Gloria a Dios!